Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos queremos ocupar hoy es el de la importancia, hoy en día, la centralidad de la biología, y eso sin reduccionismos. Es imposible hacer buena ciencia sin una base material. Clásicamente, digamos desde la Grecia antigua, a pesar de que entre ellos el concepto de ciencia era perfectamente diferente, la base del conocimiento humano era la física. Ser griegos significaba que yo necesitaba un conocimiento de la naturaleza, un logos sobre ta física, a partir del cual yo podía hacer un logos sobre el ser humano. Digamos, entre los griegos, un logos sobre antropos. Y lo que eso significaba es que yo no puedo entender lo que sean los seres humanos sin el marco general de la naturaleza. Ok, llega la Edad Media, muere la ciencia griega a su manera, nos lanzamos en la modernidad, y en la modernidad, con gente como Galileo y demás, surge exactamente la misma idea. Es imposible hacer ciencia sin una base material, y esa base material es la física. Y eso que expresan un dominio gente como Galileo, gente como Copérnico, en otro espectro va a suceder con las muy incipientemente nacientes ciencias sociales. Es lo que aparece en autores que algunos no conocemos, como Hobbes, como Locke, en el sentido de que el discurso sobre la sociedad, sobre el mundo político, sobre el ser humano, se enmarca en el contexto de la física. Sin la física no podemos hacer ciencia social. Ese es lo típico, a pesar de las diferencias entre el mundo griego y el mundo moderno, del esquema clásico. En una historia que te contaré en otro programa, seguramente ya el próximo año, la biología nace con muchas dificultades, con muchos obstáculos. En 1859 se demora en adquirir un estatuto social, un estatuto epistemológico importante. La propuesta, la sugerencia que voy a hacer es que, en contraste con la ciencia moderna, en contraste con el mundo griego, ciertamente es imposible hacer ciencia sin una base material, pero hoy, en el siglo XXI, esa base material por primera vez no es la física, y ciertamente no es la física clásica, es la biología. Y entonces lo que esto significa es que el mejor criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia, digamos el buen conocimiento del que parece buen conocimiento, es una base material. No hay nada que hacer. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, esa base material hoy es la biología. Y entonces tenemos unos antecedentes muy incipientes sobre esa idea de cómo la biología puede ser, sin reduccionismos, una ciencia primera. Un primer antecedente, en términos históricos, quiero decir, en orden cronológico, aparece con un texto muy hermoso que seguramente tú has trabajado mejor que yo, de Maturana y Varela, que se llama El árbol del conocimiento. Y lo más importante, aparece ya en el subtítulo. El subtítulo del libro es Las raíces biológicas del conocimiento. Lo que eso quiere decir es que la quinta esencia del conocimiento, la quinta esencia del entendimiento humano, la quinta esencia de la psicología, si tú lo quieres, es cierto, de los razonamientos, de las ideas, de los conceptos, etcétera, está en la biología. Y entonces la inteligencia biológica que permea toda la trama de la vida, desde los virus, hemos mencionado en los programas, pasando por las bacterias, los hongos, los parásitos, tu tía y la mía, y tú y yo, esa inteligencia biológica, ¿cierto?, es la que nos permite que haya arte, que haya poesía, que haya matemática y que haya temas de las humanidades y las ciencias sociales y humanas. Entonces, lo que decían los filósofos, los psicólogos, los lingüistas, es chistoso simplemente, que había argumentos y juicios y había conceptos y cosas como esas. La raíz de esas elaboraciones, de la creatividad y demás, se encuentra en la biología. El primer referente es Maturana y Varela, más allá de ese texto del árbol del conocimiento, las raíces biológicas del conocimiento, en un texto que se llama Autopoiesis en inglés y que en español se conoce como De máquinas y seres vivos. Primero. Segundo, hay un autor que la mayoría no conocemos que se llama Goodwin, Brian Goodwin,
Escribe un texto muy importante que se llama Las manchas del leopardo. Eso está traducido al español. Godwin es el profesor de un científico muy importante español catalán que se llama Ricard Soler, y escriben en el año 2000 un texto importante que se llama Signos de la vida, y muestran cómo la complejidad permea a la biología. Y ese es el segundo referente importante del hecho de que podemos, contra la modernidad, contra el mundo griego, pensar que la quintesencia de las dinámicas humanas, de los temas de violencia o altruismo, de solidaridad y conflicto, y así sucesivamente, no están en la física, sino se encuentran en la biología. En un programa a continuación podremos ampliar esta idea. Un tercer referente muy importante en esta historia, muy reciente, muy reciente, es un biólogo que se llama Kaufmann, Stuart Kaufmann, que es un biólogo teórico que avanza justamente en esta idea, en el sentido de que los fenómenos más importantes no se explican por procesos físicos, por procesos químicos o físico-químicos, sino esencialmente biológicos. En el año 2007, por primera vez, se observan efectos cuánticos en los sistemas vivos. La magnetocepción, la olfacción, la visión, el oído, la transformación de la energía solar en vida, que es la fotosíntesis por parte de las bacterias, etc. Y entonces comenzamos a aprender, y este es el último referente, son 4, ¿cierto? La biología cuántica. Y gracias a la biología cuántica podemos reconocer que los fenómenos más importantes no son físicos, sino que son biológicos en toda la extensión de la palabra. Y entonces esto comporta entender a la vida tal y como la conocemos, y al mismo tiempo, paralelamente, la vida tal y como podría ser. La vida hunde sus raíces en la biología cuántica, pero nosotros la vemos con las vaquitas, con los gatos, con los pajaritos, etcétera, como si fueran sistemas clásicos. Esto es fantástico. Los biólogos cuánticos ven fenómenos que los físicos que trabajan dinámicas cuánticas no ven. Y el más importante de esos fenómenos es la vida. No es la física cuántica la que descubre la vida, sino la biología cuántica, que nace apenas en el año 2006. En el 2007 se observan los primeros elementos, y esos 4 factores que hemos mencionado nos permiten entender que las dinámicas más importantes no son físicas o fisicalistas, en cualquier acepción de la palabra. Ciertamente no la física clásica, que es la mecánica clásica, ciertamente no la teoría de la relatividad, importante como es, y tampoco la mecánica cuántica, la física cuántica. La biología nace, hemos señalado en un programa anterior, apenas como tal a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Y por esa razón podemos ver un fenómeno que la historia no vio, que es la vida. Entonces eso es muy hermoso, con eso terminamos. Los sistemas vivos son físicos, pero no se reducen a la física. Es fantástico. Los sistemas vivos son materiales, pero no sabemos qué sea la materia. En un programa a continuación nos ocuparemos de ese tema. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.